caso del NMOS, ¿sí? Tenemos nuestro dispositivo para el caso del NMOS y tenemos acá nuestras variables de interés, BGS, BDS y nuestra corriente, ¿sí? Y en este sentido, drenador-surtidor. Entonces encontramos una relación entre esas dos cuando teníamos un BGS fijo, ¿sí? Entonces habíamos llegado a una curva más o menos de este estilo y entonces nos interesaba reconocer por acá un punto de interés de cambio. Hablábamos que a esto lo llamábamos triodo, a esto lo llamábamos saturación y por acá estaba el valor de BGS menos BTH, es decir, el B-overdrive. Para un BDS en ese overdrive define la frontera en de lo que llamábamos saturación y triodo. Acá la corriente alcanzaba un máximo que la llamábamos I de SAT. ¿Listo? Decíamos que esta curva ocurría para uno y solo un BGS que fijo. ¿Sí? Fijo. ¿Listo? La curva se va a repetir si cambiamos el BGS, o sea, si cambiamos a otro BGS fijo, etc. Pero antes de eso, resumiendo, decíamos que, bueno, el transistor primero lo teníamos para operar. Para operar, ¿qué teníamos que hacer con el transistor? Primero deberíamos encenderlo, ¿sí? Debemos hacer que el MOSFET esté on. ¿Cómo está on? BGS, el BGS que usemos, sea mayor que VTH. ¿Sí? O BSG, en el caso del P, sea, BSG sea mayor que valor absoluto de VTH-P. ¿Sí? En el caso del P, decíamos por acá, por el PMOS, que BSG sea mayor que valor absoluto de VTH. Bien. Eso es. Entonces, lo primero, on. Y luego vimos las regiones en las que podría estar operando. ¿Sí? Entonces, una vez encendido, decíamos que operaba en qué? En triodo. En triodo. Y en saturación. Profe, una pregunta de la gráfica. Sí. Cuando él llega después del B-override, del BOE que sale ahí, ¿esa es una pendiente constante o ella sube poquito a poco también? Por ahora es constante porque no depende de BDS. Hoy vamos a ver que en la realidad sí depende un poquito. Sí depende un poquito. ¿Listo? Entonces, para que esté en triodo, ¿qué necesitamos? Además de que esté encendido, necesitamos que ¿qué? BDS sea menor. Vamos a decir que sea menor a BGS menos BTH. ¿Sí? ¿Sí? Para que esté en saturación, entonces vamos a decir lo contrario. ¿Qué ocurre cuando BDS es mayor o igual? Vamos a dejar la igualdad aquí. Que BGS menos BTH. Fíjense que esto es completamente equivalente. Si ustedes hacen la resta, BDS es BD menos BS, BGS es BG menos BS. O sea, si ya a priori sabemos cuál es el drenador y el surtidor, es lo mismo que decir BD, la tensión nodal, con respecto a la referencia del circuito, menor que BG menos BTH. La misma condición. La misma condición porque el BS en ambos lados de la desigualdad se elimina. Lo mismo acá, BDS es BD menos BS, acá también está BG menos BS, el menos BS se va a cancelar y nos queda BD mayor o igual a BG menos BTH. Esto parece un cambio simple, pero cuando miramos tensiones nodales nos evita hacer una operación ahí adicional. Listo. Y teníamos entonces que la corriente, dependiendo de la región, pues tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Entonces teníamos acá que la corriente, ¿qué pasa? En triodo es FXY, o sea, depende de BGS y también depende de BDS. Miren que aquí hay una dependencia respecto a BDS. Entonces es mu sub n, Cox, W sobre N, BGS menos BTH por BDS menos un medio
Esto es un modelo y es una aproximación, o sea, ese es un modelo aproximado de lo que estaría ocurriendo. Y cuando alcanza saturación, alcanza un valor máximo, que es igual I de E, es I de saturación, el valor que alcanza allí, y se vuelve un medio se vuelve esta expresión, ¿sí? Y miren que en principio no depende, esto devuelve f de x, hasta aquí. No depende de b de s. O sea que al cambiar b de s, en principio esto sería flat, o sea, plano completamente, ¿sí? Constante, constante. Eso fue lo que vimos, eso fue como el repaso de la sesión anterior. ¿Hay alguna pregunta de este punto? Miremos ahora qué sucede. Bueno, ya basado en ese gráfico, voy a alterar un poquito aquí las figuras. Esto es para un VGS fijo, que yo lo llamé en esa época, o sea, antier, 1 y 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si paro el mundo y arranco otra vez el experimento con VGS2, tal que VGS2 es menor que VGS1? ¿Sí? Tal que VGS2 es menor que VGS1. ¿Qué hacía VGS en el canal? ¿Qué hace? Es la profundidad. Lo crea y genera, con VGS2 se va a generar más o menos canal. Menos canal. ¿Más o menos? Menos, profe, menos. Entonces, cuando aplique el mismo VDS, ¿voy a obtener más corriente o menos corriente? Menos corriente. Y si VGS es menor, este overdrive, ¿qué sucede? ¿Es mayor o es menor? Menor. Entonces, miren lo que sucede en la gráfica. Para toda la trayectoria de VDS, primero este se corre a la izquierda y segundo las corrientes van a ser menores si el VGS es menor. O sea, yo tengo la misma curva, el mismo perfil de curva, pero va a suceder algo por acá. ¿Sí? Donde mi nueva saturación ocurre acá, en este VGS2 menos VTH. ¿Listo? El perfil de corriente ahora cambia de esta manera. Miren que la naturaleza de la curva es la misma, ¿sí? Solo que el perfil de corriente está más abajo. ¿Por qué? Porque VGS2 fijo, ¿qué sucede? Es menor que VGS1. ¿Sí? Es menor que VGS1. ¿Está claro ese punto? Sí, cuéntame. Y se satura más rápido. Se satura más rápido. Es más fácil alcanzar la saturación en el lado del drenador, ¿cierto? Se satura más rápido. Pregunta, muchachos. Preguntas de eso de aquí. Si vuelvo y repito el experimento, pero con un VGS3 mayor, ¿qué sucede? Mi overdrive aumenta, por lo tanto va a ser más difícil saturarlo y la corriente siempre va a ser mayor porque es un canal más profundo, ¿sí? O sea que la curva entonces quedaría, vamos a decir que pasa por aquí ahora la saturación y esto ocurre con un VGS3 mayor a VGS1, ¿sí? Entonces dejé quieto otra vez, paré todo, dejé quieto un VGS3, pero ahora que es mayor a cualquiera de los otros, y obtuve eso. ¿Estamos? Fácil, ¿sí o no? Y vamos a hacer un análisis más profundo de esas ecuaciones. Bien, entonces, basado en eso, miremos en saturación. La región de saturación es una región bien importante. Si yo saco, bueno, voy a hacer aquí solamente una línea punteada que es donde está ocurriendo la saturación en cada bueno, acá tal vez. Acá está el overdrive. La relación que tiene BDS con BGS es que BGS aumenta BDS, ¿cierto? No. Pero, sí, exacto, son independientes. Estamos hablando de veces. Entonces, fíjense, la región de saturación, primero va a ser una de las regiones más importantes de trabajo para el diseño de circuitos analógicos. Entonces, aquí, para la verde, está ocurriendo después de acá,
para la roja, bueno, más o menos después de acá, para el azul, después de acá, ¿sí? Esa región que está allá. Si nos fijamos, nosotros podemos pintar en saturación. En saturación. Entonces, en saturación, la corriente, ojo, en saturación, solamente en saturación, la corriente ID, ¿a qué es igual? A un medio, sube NSOX, W sobre L, BGS menos BTH, al cuadrado. Si yo pinto en saturación, esto no lo tienen que borrar, solo que lo voy a buscar en otro lado, por conveniencia. Solo que acabé de darme cuenta de eso. Yo puedo pintar una curva ID con respecto a BDS, ¿sí? Por ejemplo, para un BDS particular, vamos a tomar un BDS aquí, donde uno que agarra, un BDS constante que agarra a todos en saturación, ¿sí? Profe, Entonces, en saturación, yo puedo proyectar los niveles de corriente con respecto a los valores de BGS. ¿Sí? Si yo hago esa proyección, vamos a decir que es esto así. Wow. Donde esto es una expresión ¿qué? ¿Ah? Cuadrática. Miren que ahí dice BGS menos BTH cuadrado. Esto es cuadrático. Donde este punto acá, ¿cuánto es? BTH. Miren la expresión matemática. ¿Sí? BGS menos BTH. Parábola que arranca desde BTH. ¿Sí o no? Hacia acá no tiene sentido porque sabemos que por debajo de eso ya está apagado. Entonces la corriente es 0. Y después de BTH sigue la función cuadrática. Esta función cuadrática es un medio de mu CO, W sobre L, BGS, o sea, X, medio BTH, al cuadrado, una parábola desplazada BTH hacia la derecha. ¿Listo? Y acá está, para el valor BGS2, acá está, por eso les cambié esto está, quiere decir que BGS1 es mayor, que fue lo que dijimos, ¿sí? Y BGS3, es decir, cuando dejamos ahora, acá estaría BGS3. Entonces, tenemos una curva con un perfil de esta manera y una curva con un perfil de esta manera en función de BGS. ¿Listo? Esta curva también es importante, porque en saturación nosotros vamos a ver que la polarización, ¿qué es la polarización? El punto de trabajo del transistor. ¿Qué es la polarización? Definir qué corriente va a estar pasando, qué tensiones va a estar sosteniendo. ¿Qué tensiones estáticas, qué corrientes estáticas está sosteniendo? Eso es la polarización. Definir un punto de trabajo de operación del circuito. Y cuando lo encienda y no haya señales, solamente haya DC, saber qué corriente pasa por el transistor, qué tensiones pasa por el transistor. Eso es polarización en palabras folclóricas, ¿sí? Ese es el biasing. Eso es lo que se llama el biasing. Bien, pero esto lo necesitábamos para hacer esa introducción al biasing. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un transistor operando a un BGS dado, pues circula una corriente dada y en un BGS, ese es el punto de trabajo, el punto de operación del transistor. ¿Listo? Bien, pregunta, muchachos. Yo no sé, sí, alcanza a ver bien. Bien, esto que está acá estos son los modelos más sencillos de transistor. Vamos a volverlos un poquitico nada más complejos con lo que se conoce como efectos de segundo orden. Y aquí vamos a ver nada más dos iniciales, hay más efectos de segundo orden, pero que no son relevantes para nuestro curso. Nos vamos a enfocar en dos. Hay más, como les digo, pero acá vamos a exponer dos. ¿Cuáles son?
¿Nos recuerdan? Efecto cuerpo. Uno es el efecto cuerpo. Pues ahí habla de efecto cuerpo, modulación de longitud de onda, cuando usan su umbral. Sí, esa la vamos a mencionar. No vamos a trabajar tanto el subumbral. Tampoco la de limitaciones de voltaje. De la limitación de la velocidad de saturación, tampoco. O sea, esa se menciona, pero con las que sí vamos a trabajar es efecto cuerpo y la modulación de canal. Channel length modulation. Entonces, rápidamente, ¿qué es el efecto cuerpo? ¿Qué recuerdan ustedes de la lectura? ¿Ah? Bueno, el efecto cuerpo aparece, primero, ¿por qué aparece? Aparece porque ahora existe una diferencia de potencial entre el cuerpo y la fuente. Es decir, de alguna manera, en operación del circuito, vamos a ver que esto está conectado a un circuito particular. Y supongamos que el cuerpo está conectado, vamos a decir que está conectado a tierra. Supongamos, sí, que es donde debería estar conectado, ¿sí? Pero este nodo no está conectado a tierra. ¿Por qué? Porque aquí hay una resistencia y luego ha sido a tierra, por ejemplo, ¿sí? Por X o Y razón. El asunto es que aparece una diferencia de potencial entre el surtidor y el cuerpo, ¿sí? Aparece una diferencia de potencial entre el surtidor y el cuerpo. Que aparezca una diferencia de potencial entre el surtidor y el cuerpo, recuerden que aquí tenemos una diferencia de potencial que antes la ignorábamos porque decíamos que están conectados. ¿Recuerdan el ejemplo del MOSFET que hicimos? Nuestro MOSFET siempre tenía estos dos conectados a tierra cuando derivamos la ecuación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, si aparece un potencial allí, ¿cómo se suele dibujar? Pues en esa estructura tridimensional, lo que se hacía, o como lo presentan en los libros, pues es poner acá, aquí tenemos nuestra compuerta, ¿cierto? La difusión, la otra difusión, y aquí está el cuerpo. Pues decíamos, ok, mandemos este tierra, y ahora pongamos una fuente en el surtidor, ¿sí? Y así lo modelan y viene toda la interacción. El asunto es que esa fuente aumenta, digamos, de nuevo, sobresimplificando el problema, esa fuente, no, ese potencial que aparece allí, aumenta la barrera de agotamiento que existe entre las unidades NP, ¿sí? Y la tensión de umbral depende de esa carga en esa barrera Ahí también tiene que ir conectado el entrenador a una potencial mayor. No. O sea, para operarlo sí. Sí, o sea, por definición él va a estar en un potencial mayor, ¿sí? Pero el efecto cuerpo, lo que ocurre es que, claro, acá, por definición, él va a estar en un potencial mayor para poder decir que ese va a operar como drenador, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora, si hacemos este experimento, no como el primero que lo hicimos conectado a tierra, el BTH va a ser más difícil generar el canal. Esa es la conclusión, ¿sí? Es más difícil generar el canal. ¿Por qué? Porque BTH, nunca nos metimos con la física de BTH. O sea, yo simplemente les dije BTH, ¿cierto? Es un valor de tensión que aparece, donde podemos decir que ya hay canal. Pues eso depende de un montón de cosas. Depende de los potenciales de Fermi de los materiales, depende de la carga en el óxido inclusive, o sea, la carga parásita en el óxido, o sea, depende de un montón de cosas, y entre esas depende de la región de agotamiento que se genera. ¿Recuerdan los iones allá atrapados? En fin, la región de agotamiento de la unión PN. Entonces, si yo pongo un potencial acá, yo hago más fuerte la región de agotamiento en el surtidor, y en resumidas cuentas, este potencial se va a oponer, miren que tiene sentido, ¿no? O sea, acá yo tengo un potencial positivo, pues el potencial positivo que aplique en el gate
tiene que ser más grande para poder eliminar, o sea, volver a generar canal allí. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven como esa fuerza? Si yo aplico un potencial positivo acá de manera intuitiva, yo estoy complicando al potencial positivo que aplico acá, le estoy complicando la vida para que empuje cargas hacia abajo y para que genere el canal. Eso es lo que estoy haciendo. Es más difícil generarlo, por esta palabra. Palabra más, palabra menos, si existe BSB, la tensión de threshold se modifica. O sea que si, por ejemplo, llegamos a alimentar el BTH cambia. el B y no alimentamos en vez de alimentar el surtidor y alimentamos el cuerpo, entonces el BTH se va a disminuir. Sí, en vez de, no le entiendo, ¿cómo es la O pregunta? sea, si en vez de poner la fuente en el surtidor, si nosotros le colocamos en el cuerpo, entonces va a ser que sea más fácil que la RPC. Pues sí, pero hay que tener cuidado ahí. Pues ya va a ser más Exacto. Solamente va a poder aumentarlo. ¿Por qué? O sea, sí se va a poder aumentar, pero hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Tengo que tener cuidado con los diodos. Exactamente. Los diodos. Recuerden que aquí hay un diodo y el cuerpo se quería el más negativo para tener esos diodos apagados. Ahora, lo que usted está diciendo sí se aplica en técnicas de diseño analógico para disminuir el BTH. ¿Sí? Sí se aplica. Y eso es bien importante. O sea, ¿por qué? Porque yo sí puedo aumentarlo, pero no me voy a pasar de 0,5 voltios. No me voy a pasar de 0,4 voltios. Pero eso ya viene dado también por el llenador. Sí. No, acá usted está polarizando, intentando polarizar directamente el diodo. Recuerden que esto es N, en este caso, y esto es P. Está intentando polarizarlo directamente, está intentando encender el diodo. Entonces debe tener cuidado de que no lo encienda. Y eso es bien difícil de controlar, pero hay técnicas que utilizan esa... Sí, se va a ver. Ahora vamos a hacer la diferencia para que se Van a haber corrientes ahí, pero no tan grandes. aunque por ejemplo se lo larga puede ser que si bien el BTH. Vamos a detectar el canal. Yo creo que ya van desde acá se con. Bueno, es algo así una relación, ¿sí? Donde ahora aquí aparece una dependencia con respecto a BSB. Entonces, si BSB aumenta, BTH aumenta. No aumenta de manera lineal, pero hay una dependencia, ¿sí? Estas son las funciones de Fermi del material. BTH 0 es el BTH que ya conocemos, el que ocurre cuando BSB es 0. ¿Sí? O sea, el que ya conocemos, el que definimos en la clase pasada. O sea, este es el BTH, pues tiene sentido cuando BSB es igual a 0. ¿Sí? El BTH cuando no hay efecto cuerpo, en otras palabras. Cuando pongo aquí tierra y tierra y hago el experimento que ya hemos discutido. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el efecto cuerpo? En la polarización de circuitos va a cambiar el BTH. Entonces, miremos un efecto que ocurriría, por ejemplo, para un transistor que opera en saturación y sufre efecto cuerpo. Supongamos que esta curva que hallamos acá, este BTH es BTH 0. Y ahora a este transistor, a este dispositivo, agreguemos el efecto cuerpo. ¿Qué pasa con la curva? ¿Qué curva me da ahora aquí? Miren que esto es esta ecuación. Esta es la curva de El saturación. aumento de BTH ya tiene que mover un poco más. No, sí, va a ser. Sí, va a ser Va a tener más desplazamiento. Sí, muy hacia ¿Hacia arriba, ¿no? dónde? Desplazamiento a la Hacia derecha, arriba. a la derecha, a la derecha. bro. Porque si BTH aumenta, BS tiene que ser No, más. sí, a la derecha. Sí, sería menos. A la derecha. Si lo quiere ver por cálculo, X menos A desplaza la curva hacia la derecha y X más A lo que va a la izquierda. Si lo quiere ver por lógica, usted necesita un BGS mayor para encender el dispositivo. Entonces, si este dispositivo le sufre de efecto cuerpo, el BTH se va a modificar y vamos a tener acá algo como este. La misma curva, pero desplazada a la derecha, donde BTH1 pues es mayor que BTH, ¿sí? Y miren lo curioso de esto de acá, importante este punto. ¿Qué pasa si por alguna razón yo tengo el mismo dispositivo, el mismo W sobre L, ¿cierto? El mismo W sobre L, y polarizo sin efecto cuerpo en BGS1? ¿Qué corriente ve el dispositivo?
Entonces llamemos a este dispositivo 1 y a este dispositivo 2. El dispositivo 1 no tiene efecto cuerpo y lo polarizo en VGS1. VGS1 en saturación, ¿cierto? Ya garantizo que está en saturación y demás. El VGS1 me da esta corriente que la voy a llamar ID1. ¿Sí? Y ahora para el dispositivo 2 polarizo en el mismo VGS. En el mismo VGS. Pero el dispositivo 2, ¿dónde queda? O sea, el mismo transistor, solo que por alguna razón aquí hay un potencial que le cambió el VTH. ¿En dónde queda? Miren que VGS1 está más o menos por ahí, ¿no? ¿Me queda acá? O sea que le quité capacidad de manejo de corriente. Miren. ¿Sí? Miren, para el mismo VGS, en dispositivos con diferentes VTH, pues sí, claro, la corriente es diferente. Si el VTH cambió, pues ahí en la expresión se ve que cambia la corriente. ¿Sí? ¿Cómo? Ok. Bien. Ese punto es bien importante. Cambió VTH, miren que las curvas se corren. Pues acá también se va a correr el punto del overdrive. ¿Listo? Pregunta, muchachos. ¿Cuál es el segundo efecto? Profe, ¿Sí? profe, tengo una pregunta. Ahí, al tener ese efecto de cuerpo, ese BTH va a ser como en nuestra gráfica de I de contra BGS, va a ser nuestro, por así decirlo, nuestro, o sea, desde donde abre la parábola. Sí, el vértice se llama eso. ¿Siempre va a ser así? ¿Siempre va a ser así, profe? Claro, matemáticamente es eso, mírenlo. Usted tiene aquí y igual a x cuadrado. El vértice está acá. Y igual a x menos a al cuadrado. El vértice se corre a. ¿Sí? Como nos interesan los que son mayores de, porque ya vimos que físicamente tiene sentido hablar es de esta parte, entonces siempre el BTH va a ser en esa curva el que abre la parábola. Es como, vamos a decirlo así, por queriendo comparar el bedeón del diodo. ¿Sí? Es como el bedeón del diodo, solo que aquí es cuadrática en vez de exponencial. Esa es la diferencia. Es como una correlación. Profe, Entonces, para el VGS1, en el segundo caso, y D2 es menos, o sea, el canal por lo tanto es más pequeño. No, no, el canal es el mismo, estamos hablando de W y L es lo mismo. Mire que es el mismo transistor físico, pero le hemos cambiado el VTH. Por alguna razón ha cambiado el VTH. ¿Sí? Es el mismo transistor físico, pero ha cambiado el VTH. ¿Sí? En este ejemplo, o sea, estamos agarrando el mismo transistor físico, ¿y qué pasa si me pongo a agregarle una tensión VSB? Ese es el efecto, VTH cambia, es más difícil encender el mismo transistor. ¿Sí? Es más difícil encender el mismo transistor. Entonces esa es la frasecita mágica. Si VSB aparece y existe efecto cuerpo, es más difícil encender ese mismo transistor. Ahora, solo por claridad y completar la discusión, a esto se le llama el coeficiente de efecto cuerpo. ¿Sí? Gamma, coeficiente de efecto cuerpo. Y generalmente está en el orden de 0.1, 0.2, ¿sí? 0.1, 0.2 raíz de voltio. Las unidades son raíz de voltio. Más o menos. O sea, en el orden de 0 punto alguna cosa, 0.3, 0.4 a veces. El punto es, no vale 10, no vale 20, no vale 30, ¿sí? Coeficiente de efecto cuerpo, la función de trabajo y BSB, que es la variable de interés, y BTH0. ¿Sí? Cuéntame. profe, ahí el cero que nos está indicando de corriente en la gráfica de arriba es porque ahí todavía el transistor no se ha encendido, ¿verdad? O esa corriente puede estar más arriba. No, ahí es por lo que el diodo todavía no ha superado VTH para encenderlo. ¿Cuál cero? No entiendo cuál cero se refiere. La corriente, profe, la corriente que se dibujó en cero, ahí es que no sé cómo ¿Pero en cuál explicarlo. gráfica? Creo que La esa de la está derecha, profe. en la línea. O sea, usted está hablando de esta línea.
Sí, profe, esa. Ah, claro, esta línea es porque VGS es menor que VTH. Entonces decimos que el transistor está apagado. ¿Sí? Acá, recuerden que primero tenemos que encenderlo. Miren que desde el punto de vista de VGS, si el transistor está por debajo de VTH, está apagado. Ya eso lo discutimos en la sesión anterior. Acá, el apagado se extiende más a la derecha. Sí, si lo quieren ver así. En este caso aquí sigue apagado este señor. ¿Por qué? Porque le cambió el VTH. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, profe, esa era mi pregunta. O sea, esa siempre va a ser 0 porque el transistor está apagado. Exacto, sí. Bien. Bien, el segundo efecto, ¿cuál era? No, Modulación de canal. Y ese efecto nos va a distorsionar estas gráficas de acá. Es más o sea, lo podemos ver más en esas gráficas de acá. ¿Qué significa esa modulación de canal? ¿Qué pasa con esa modulación de canal? Cuando está en saturación, la corriente no es como tal, sino que ella depende de la longitud del canal y ese canal va a variar dependiendo del potencial que tenga. ¿Por qué la longitud del canal varía? ¿La longitud del canal No, o sea, la longitud efectiva del canal. No, ¿Y qué es eso? Es ahí es donde entra el pellizco. donde o sea, cuando se forma el pellizco del piso, Sí. el canal, la longitud del canal se reduce. Y entonces eso hace que la corriente aumente. ¿Por qué se reduce la longitud del canal? El canal se reduce cuando aumenta el potencial en el generador. Listo, entonces vamos por partes, le hago una pregunta y si le responde bien, le doy otro punto de participación, ¿listo? Entonces, el segundo efecto que vamos a trabajar bastante, Sí, es importante. el de modulación del canal. Canal modulation. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestro transistor, ¿sí? Tenemos, de nuevo, NMOS para facilitar nuestras difusiones, de más y de más. Bueno, vamos a completarlas acá. Y el sándwich, ¿listo? Acá está su puerta, drenador. Y bueno, el cuerpo pues estará conectado apropiadamente, etc. ¿Sí? Y tenemos el radio. Listo. ¿Sí? Supongamos que creamos el canal y demás, ¿cierto? Supongamos que hay un canal creado. Por lo tanto, debo pintar acá el canal. Y a medida, ya sabemos que a medida que aparece aquí tensión, bueno, acá tenemos una tensión ¿cierto? Una tensión BDS. Acá tenemos una tensión BGS. Vamos a dejar este conectado a tierra y vamos a olvidarnos del efecto cuerpo conectando también el cuerpo a tierra. ¿Listo? Listo. Último experimento, creamos el canal, empezamos a aumentar, sabemos que el canal empieza a distorsionarse y hasta que llega a un punto en el que se satura, ocurre el pinch off, ¿sí? Es decir, voy a exagerar la profundidad del canal, aquí, ¡bum!, ya se hace casi prácticamente cero. En el momento en el que se hace cero, la densidad de canal, la densidad de electrones libres en ese punto, es lo que ustedes leían allá en la literatura como pinch off, del pellizco. El estrangulamiento es la traducción en el estrangulamiento del canal, o sea, lo ahorca, ¿sí? lo reduce. Entonces, listo. Y decíamos que sí, que es una buena aproximación. Recuerden, los modelos son aproximaciones y entre más complejo el modelo, pues adquirimos más datos de la realidad. Pero un modelo nunca va a ser la realidad en sí, ¿sí? Entonces, nuestro primer modelo, después de que se satura, corriente constante. Lo que va a acabar ocurriendo, entonces aquí va a ser importante tener en cuenta
esta dimensión L, lo que va a acabar ocurriendo es que a medida que aumenta la tensión, aquí definitivamente desaparece la carga, ¿sí? Y esa distribución de potencial, recuerdan que nosotros podemos medir básicamente el potencial total que se requiere para generar canal. Acá tenemos VGS completico, pero acá tenemos VGS menos VDS, por lo tanto es menor. Y a medida que vaya aumentando VDS, pues es más difícil crear canal en esta zona. Lo que va a ocurrir es que esto se empieza a mover hacia la izquierda. ¿Sí? Y la región de agotamiento crece. O sea, la región de agotamiento aparece aquí también. ¿Sí? Una pregunta. Ese efecto también no se puede ver por la difusión de los materiales. O sea, como que empieza a haber como una difusión, por ejemplo, cuando decíamos de los diodos de las PN junction, que son las cosas esas de la combinación entre las P y la N, ¿no? Que pues era por difusión que se hacían los estos, también no se puede ver como ese efecto de esa manera también. Lo que pasa es que ahí va a entrar en juego, no, el efecto es básicamente pues sí, los que desaparece la densidad de carga debajo del canal. Ese es el efecto. Disminuye la N y eso. Ahora, la pregunta es que si está relacionado a lo de la unión PN, es si aquí desaparece carga, si aquí no hay carga, ¿cómo es que hay corriente? ¿Sí? ¿Cómo es que hay corriente? ¿Sí? Recuerden que tenemos el sustrato está dopado con P y el N+, que está muy dopado con N. O sea, acá también hay una región de agotamiento. Solo que es menor porque pues aquí hay más dopado, entonces necesita menos espacio para ocupar los mismos átomos ionizados y generar el mismo balance de cargas entre las dos regiones de agotamiento. En fin, hay una región de agotamiento. ¿Cómo es que hay corrientes si hay una región de agotamiento? Bueno, sencillo, la región de agotamiento en los diodos, y acá también, esto es un diodo, esta región, pues recuerden que si esto está dopado P, ¿esto qué iones hay acá? Negativo. Negativos, profe. ¿Y qué iones hay en el N? ¿Recuerdan de unión PN? Iones positivos, acá en esta región nada más. En la región de agotamiento. Solo que aquí hay muchos más por unidad espacial. Por eso se necesita menos región de agotamiento hacia adentro. Aquí hay menos por unidad espacial. Bueno, en fin. Estos iones crean un campo eléctrico que es el campo eléctrico que también existe en la unión PN. Es decir, ¿y para dónde va el campo? La dirección del campo eléctrico en estas dos cargas que dibujé ahí. Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero concluir es que dentro de la región de agotamiento, que es esa línea de ahí, se genera un campo eléctrico, de hecho bastante fuerte, que al mismo tiempo va a depender de ese BDS. Si sigo aumentando ese BDS, esta región sigue aumentando y en principio ese campo eléctrico sigue aumentando. ¿Sí? Un campo eléctrico en este sentido. Aquí hay un montón de electrones que están intentando ser empujados hacia allá. Cualquier electrón que aparezca, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? En un campo eléctrico fuerte, en una región NP, supongamos que nosotros podemos en esta dirección, en esta dimensión, tirar electrones. Si de alguna manera yo hago posible que un electrón entre en esta zona, el electrón por ese campo eléctrico local acá, pasa rapidito, se mueve rapidito hacia la derecha. Profe, la corriente es el campo por la velocidad, ¿no? De las cargas que pasan, ¿no? La corriente en realidad es densidad de carga lineal por la velocidad de la carga. La velocidad pero la velocidad es la movilidad por el campo eléctrico. ¿Sí? O sea, sí está asociado, porque velocidad al final va a definir corriente. Entonces, claro, cualquier electrón que pase aquí es rápidamente acelerado hacia allá por acción de ese campo eléctrico local. Y eso es lo que ocurre acá, en esta vecindad. Los electrones, algunos de acá van pasando
y rápidamente son acelerados hasta alcanzar el drenador. Entonces, por eso sigue habiendo corriente. El efecto, la física no es sencilla. Aquí, de nuevo, la simplifiqué y de manera macroscópica y simplificada, pues eso es lo que está ocurriendo. Acá ocurre un montón de cosas. Algunos electrones, inclusive, si esto llega a ser muy alto, se estancan, se estrellan, se salen, se pegan allá al óxido y cambian un montón de cosas. Lo que entendía era que ahí los electrones como tal, como disminuía la densidad de carga, aumentaba la velocidad. Entonces pasaba, pues no tenía que ver eso. Claro, claro, pero ¿qué es lo que, ahora voy a lo que usted dice? Entonces, por eso le pinché aquí el L. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Sí tenemos una continuidad de corriente, ¿sí? Y lo que se acaba viendo en estas gráficas, entonces voy a tomar la inicial, de nuevo, BGS1 fix, voy a tomar la inicial, que con el efecto de modulación de canal, lo que se va a observar en el transistor con el efecto de modulación de canal es que una vez se satura, esta curva ya no es plana, ¿sí? Ya no es plana. Ya tiene una pequeña pendiente. Y aquí la exagero, o sea, debería ser un poquito más, pero la exagero un poco. Tiene una pendiente. Listo. Acá, así. Existe una pendiente, ya no es esta línea punteada, sería sin modulación de canal. ¿Listo? Sin modulación de canal. Sin el efecto Channel Length Modulation. Y esta sería con modulación de canal. Aparece una dependencia entre la corriente y BDS. Solo que esa dependencia, vamos a decir que la dependencia no es tan dominante, no es tan fuerte, ¿sí? No es tan fuerte. Pero sí aparece una dependencia. ¿Listo? Ese es el primer resultado. Listo. ¿Qué es lo que sucede con este señor de acá? Que si revisamos, pues voy a utilizar esta parte para concluir esa discusión. Si revisamos, nosotros teníamos que ID es igual a un medio mu sub n Cox W DGS menos PTH al cuadrado, ¿sí? Pero ahora, en la integral que hacemos, o que hacíamos allá al principio, para definir la corriente, la hacíamos en donde existía canal. Ya la integral no va hasta el N, porque ya que me estoy robando una porción, sino que va a un L menos delta de L, donde este pedacito es el delta de L. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, el L en nuestra ecuación ahora se vuelve L menos delta de L. ¿Sí? Delta de L. Para incluir ese fenómeno. ¿Listo? Y ahora simplemente voy a analizar el siguiente término. 1 sobre L menos delta de L. ¿Sí? ¿Bajo qué suposición? Bajo la siguiente suposición bien importante. Delta de L es mucho menor que L, o sea, delta de L eso es un pedacito de L, ¿sí? Es un delta, es un pedacito. Miremos ese término, 1 menos delta de L. Multipliquemos arriba y abajo por L más delta de L. ¿Se me va a quedar arriba cuánto? L al cuadrado menos delta de L al cuadrado. Si esto se cumple, esto lo puedo despreciar. L al cuadrado segurísimo y muchísimo más grande que un delta de L cuadrado, que es pequeño en proporción. Y entonces yo voy a tener que esto lo puedo aproximar a L más delta de L sobre L cuadrado. ¿Sí lo ven?
L más delta de L sobre L cuadrado. L sobre L cuadrado. L sobre L cuadrado. 1 sobre L. ¿Sí? Factor de 1 más delta de L sobre L. ¿Sí? ¿Sí estoy más o menos? No sé, ¿qué haría? Sí, Sí. ¿Sí? Quedaría L sobre L cuadrado, entonces 1 sobre L, eso me da esto. Y delta de L sobre L cuadrado, me da el segundo término. ¿Estamos? Listo. ¿Para qué hice eso? Porque quiero ahora completar esa expresión. O sea, para no expresarla así o que partimos de esta de acá, lo que hago es expresar esta ecuación de la siguiente manera. Miren que 1 sobre L menos delta de L es este término acá. Lo puedo partir en dos factores. 1 sobre L. Ese 1 sobre L se lo zampo aquí al ladito. ¿Sí? Entonces me queda que ID es igual 1/2 de mu sub n Cox W por. Ya dijimos que 1 de L es todo esto. Entonces, por 1 sobre L multiplicado por 1 más delta L sobre L. Por eso lo voy a dejar al final convenientemente. ¿Sí ven? Lo azul lo reescribí. ¿Sí? Lo azul lo reescribí. Si azul lo reescribí, miren esta parte aquí es igual. Vale, sin A la por eso se hace de manera conveniente. Entonces es igual a la corriente sin efecto de emulación de canal, que la hemos llamado IDESAL, y que es la misma corriente como si no hubiese efecto de emulación de canal, multiplicado por un factor de error debido al efecto de emulación de canal. Lambda por BDS. ¿Por qué lambda por BDS? Porque nosotros decimos que este término lo vamos a aproximar como, o sea, una aproximación de primer orden, es que tiene sentido que delta de L sobre L sea proporcional a BDS. Es decir, si BDS aumenta en la gráfica que estamos haciendo, tiene sentido que este término aumente, porque delta de L aumenta. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, si BDS aumenta, tiene sentido que ese delta de L aumente. Por lo tanto, este término aumenta. ¿Estamos? Entonces, como efecto de primer orden, perdón, como aproximación de primer orden de esta relación, pues decimos que el delta de L sobre L es proporcional a BDS. ¿Sí? Y esa proporción la da el lambda. De acá ustedes pueden revisar que el lambda es proporcional entonces a 1 sobre L. Ya, si lo quieren ver de otra manera. Entonces, lambda se vuelve un parámetro que es el coeficiente de modulación de canal. ¿Sí? El coeficiente de modulación de canal. Entonces, tenemos que ahora nuestra corriente depende linealmente ese cambio, en principio, con respecto a BDS. De nuevo, es un modelado sencillo. Y por eso va aumentando. Valores típicos de lambda: 0.05, 0.1, 0.15, 0.02, ¿sí? Voltio a la menos 1. Profe, ¿y ese valor de qué depende? De la tecnología. Es como en el proceso tecnológico, de los niveles de dopado, del material usado, de la pureza del material. Es como decir de qué depende la resistividad del cobre y en qué se diferencia la resistividad del aluminio. El material de por sí, la estructura de él, ¿sí? Es un parámetro tecnológico. ¿Listo? Pero depende primero de eso. Y segundo, aquí lo escribí, es inversamente proporcional al L. O sea, si aumentamos el L, menor es la modulación de canal. Y tiene mucho sentido, porque si aumentamos el L, menor es esa proporción del delta L sobre L. ¿Sí? Menor es ese efecto. Bien, pregúntame. Profe, pues, o sea, lo que yo entendí es que IDS depende de BDS, listo, sí, pero es que también en la historia decía que este efecto se podría también remover.
Pero no dijo, porque dijo como que esto se puede remover cuando ya son más complejas las cosas. Yo que como, pero ¿por qué? No sé exactamente a qué se Creo que refiere. es para que los carros no se compliquen. Ya, no, cuando dice neglect, la palabra Sí, neglect, sí. neglect es despreciar, o sea, como hacer cuenta que no existe. Sí vamos a poder despreciarlo en ciertas condiciones. O sea, es decir, esto se vuelve un factor de error, por eso lo separé. ¿Sí? Un factor de error. Que nosotros miramos si lo tenemos en cuenta o no, para ser más precisos o no en la resolución de la corriente. Cuando estemos analizando circuitos, yo les voy a dar un tip de, que es ahorita, yo les voy a dar un tip de cuándo se desprecia o no. Pero ya eso se desprecia un poquito dependiendo de la longitud. Puede ser dependiendo de la longitud de canal, o puede ser de si estamos trabajando circuitos en DC o circuitos en AC. Hay varias, como... Un canal grande, digamos así. Si un canal es bastante grande, Pues bastante grande con eso. mayor de 1 micrómetro, ya los efectos ya no son tan apreciados, ¿sí? Entonces ya este se puede despreciar más fácilmente. ¿Listo? Entonces cuando nos dicen, pilas porque aquí hay un doble trick, cuando nos dicen 005, 01 y tal, generalmente nos dicen a qué longitud de canal fue medido ese 005. ¿Sí? O sea, este 01 cambia si yo cambio el canal. Entonces nos dicen 01 y uno dice, para la tecnología 180 nanómetros. Entonces lo más probable es que lo midieron con L de 180 nanómetros. Si cambio el L, cambia el A. Bien, los otros dos efectos, ustedes los revisaron en la lectura. Uno está asociado a la variación de la corriente cuando VGS es menor que VTH, que es la región de subumbral, que nosotros la llamamos región de corte, y decimos que es cero. En realidad no es cero, en realidad hay un comportamiento exponencial, solo que con niveles de corriente muy bajitos. Y el otro está asociado a la velocidad de saturación, es decir, a cómo en tecnologías modernas el campo eléctrico horizontal, el que genera BDS, modifica mu, modifica la movilidad. Entonces ahí cambia también la ecuación. Entonces eso queda como lectura más complementaria para conocer, para no sorprendernos después, por allá cuando se empiezan a trabajar en la industria. Uy, esto nunca me lo dijeron. No, sí existe. Lo de limitación, el efecto de limitación de voltaje también tiene que ver con el pellizco. Es que, o sea, ellos hablan de que en serio es cuando en serio se superan por mucho. Lo que pasa es que si el canal es muy pequeñito, es muy fácil superar rápido esos niveles. Porque el canal es muy cortico. El campo eléctrico es muy grande. El campo eléctrico se lo puede ver como tensión sobre la longitud espacial L. ¿Sí? ¿Cómo? De la movilidad. Porque está La velocidad de saturación. La velocidad de saturación. Bien, muchachos, hagamos una pausita de unos 3-5 minuticos y ya retomamos otra vez. ¿Era efectivo? Sí.